Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y curiosidad, porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que, francamente, les va a dejar con la boca abierta, con un nudo en el estómago y quizás hasta con alguna lágrima furtiva. Prepárense porque lo que les voy a contar es algo que realmente no creerán. Vamos a hablar de Burak, de Neslihan, y de un amor que lo arriesgó todo, absolutamente todo, por ella. Sí, tal como lo oyen. Es una historia de pasión desbordada, de decisiones arriesgadas que bordean la locura, de un amor tan intenso que desafía toda lógica, toda convención y, en ocasiones, hasta la propia supervivencia. Así que si aman las historias que te tocan el alma, que te hacen sentir cada latido como si fuera el tuyo, que te sacuden hasta la médula y te dejan pensando mucho, mucho después de que terminan, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, en este mar embravecido de amor y sacrificio, les invito de corazón, con toda la sinceridad que me caracteriza, a que se suscriban a nuestro canal. Únanse a nuestra creciente comunidad. Queremos seguir creciendo, expandiéndonos y trayéndoles historias fascinantes, conmovedoras y, a veces, escalofriantes como esta. Aprieten ese botón rojo de suscribir, y lo más importante, activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas entregas. No se arrepentirán. Vamos allá. ¿Alguna vez se han preguntado hasta dónde podría llegar una persona por amor? ¿Qué límites estaría dispuesta a cruzar, qué abismo sería capaz de saltar, qué fuego interno tendría que soportar? ¿Qué nos hace renunciar a la seguridad, a la estabilidad, a lo conocido por la promesa, quizás ilusoria, de un amor que lo consume todo? Pues bien, la historia de Burak y Neslihan es un testimonio viviente y desgarrador de esa pregunta, una demostración fehaciente de hasta dónde puede empujar el corazón humano la fuerza del afecto, la necesidad de pertenecer, de ser amado y de amar sin reservas. Imaginen a Burak. Un hombre que a simple vista podría parecer uno más entre la multitud. Una vida aparentemente normal, quizás con un trabajo estable, una rutina confortable, unos planes de futuro trazados con cierta previsibilidad. Un hombre que no buscaba el peligro, que no anhelaba las complicaciones. Hasta que ella apareció. Neslihan. Y desde ese instante el mundo de Burak dejó de ser el mismo. Neslihan no era una mujer cualquiera, en absoluto. Tenía esa chispa que enciende, esa fuerza interior que hipnotiza, esa aura magnética que atrae irremediablemente a quienes la rodean. No era solo belleza física, era una energía vital, una intensidad que emanaba de cada poro. Se conocieron en circunstancias que al principio parecían totalmente fortuitas, casi insignificantes, de esas que el destino orquesta con una sutileza cruel. Un encuentro casual en una cafetería, un cruce de miradas que se prolongó más de lo debido, una conversación breve que, sin embargo, resonó en lo más profundo del alma de Burak. Y de repente su mundo, esa estructura cuidadosamente construida de normalidad, dio un giro de 180 grados. Fue como si un terremoto interno hubiera sacudido los cimientos de su existencia. Al principio Burak intentó resistirse, y vaya si lo intentó. Era consciente de que Neslihan era diferente. No era la clase de mujer que encaja en un molde preestablecido. Intuía, que ella traía consigo un aura de peligro, de algo incontrolable, de un huracán a punto de desatarse. Quizás ella venía de un mundo complicado, de un pasado turbulento, o quizás su propia personalidad era un imán para las situaciones límite, un faro en medio de la tormenta. Sin embargo, el corazón, mis amigos, el corazón tiene razones que la razón no entiende. El corazón tiene una lógica propia, una urgencia que a menudo ignora las advertencias, los consejos prudentes. Y el corazón de Burak latía desbocado por Neslihan. Cada vez que él intentaba poner distancia, erigir muros, ella, con una sola sonrisa cómplice, una palabra bien colocada que parecía penetrar hasta su alma, lo traía de vuelta, más enamorado, más atrapado y, al mismo tiempo, más vivo que antes. La relación se volvió intensa, apasionada, casi clandestina. No era un amor de telenovela, de rosas y serenatas bajo la luna. Era un amor crudo, real, con altibajos dramáticos, con miedos que acechaban en la oscuridad y con una urgencia constante, como si cada instante juntos fuera un tesoro efímero. Burak se dio cuenta de que Neslihan no solo había conquistado su corazón, sino que se había convertido en el centro de su universo, en el eje alrededor del cual giraba toda su existencia.
Y ahí es donde empiezan los verdaderos riesgos, los sacrificios que marcan la vida. Para estar con Neslihan, para mantener esa llama encendida, Burak tuvo que tomar decisiones que cambiaron drásticamente el curso de su vida. Puso en juego su estabilidad financiera, sus relaciones familiares y de amistad, incluso su reputación. En su entorno, Neslihan era vista como un torbellino, una fuerza de la naturaleza que podía arrastrarte sin piedad, dejando a su paso un rastro de destrucción. Había quienes, con buena intención o por puro miedo, le advertían, le decían que se alejara, que aquello no terminaría bien, que estaba jugando con fuego. Pero Burak, cegado por el amor, o quizás iluminado por una fuerza mayor que él mismo, no podía escuchar. Lo único que importaba, lo único que resonaba en su interior, era estar a su lado, protegerla, ser parte de su vida, sin importar el costo, sin importar las consecuencias. Hubo momentos, según cuentan las voces y los susurros que rodearon su historia, en los que Burak se encontró en situaciones límite, situaciones que solo se pueden describir como todo o nada. Por ella, estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Desde su trabajo, su sustento, hasta su propia seguridad, su propia integridad física. Se dice que hubo momentos en los que tuvo que involucrarse en negocios turbios, en transacciones dudosas, o que tuvo que enfrentarse a personas peligrosas, individuos de dudosa reputación, todo para poder seguir adelante con Neslihan, para poder ofrecerle la estabilidad o el escape que ella anhelaba o necesitaba. Imaginen la presión, el miedo constante que debió sentir, pero también la determinación inquebrantable de un hombre que sentía que su vida carecía de sentido, que su existencia era vacía, sin la mujer que amaba. Neslihan, por su parte, parecía ser plenamente consciente del sacrificio que Burak estaba haciendo. Quizás sentía el peso de la culpa, o quizás simplemente amaba a Burak con la misma intensidad abrumadora. Su relación era un baile constante, un equilibrio precario al borde del abismo. Cada día era una nueva aventura, una nueva prueba de fuego. No había rutina, no había previsibilidad, solo la fuerza arrolladora e impredecible de su amor que los empujaba hacia adelante, o quizás los lanzaba al vacío. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque no todo fue sacrificio y peligro. No todo fue oscuridad y riesgo. También hubo momentos de pura felicidad, de una conexión tan profunda, tan espiritual, que trascendía todas las adversidades, todas las sombras que los rodeaban. Imaginen a Burak y Neslihan escapándose juntos, buscando un refugio, un oasis donde su amor pudiera florecer sin interrupciones, sin juicios, sin miedos. Momentos de intimidad robada, de risas compartidas que disipaban las nubes de preocupación, de la certeza profunda y reconfortante de que a pesar de todo el caos, a pesar de todas las dificultades, se tenían el uno al otro. Esos momentos, aunque escasos, eran el combustible que alimentaba su valentía, la razón por la que Burak estaba dispuesto a arriesgarlo todo una y otra vez. Eran las anclas que lo mantenían unido a la realidad, a la esperanza. Pero como suele suceder en las historias de amor tan intensas, tan arriesgadas, siempre hay un precio que pagar. Las decisiones tomadas en el fragor de la pasión y el sacrificio rara vez salen indemnes. ¿Cuáles fueron las consecuencias finales de estas decisiones arriesgadas? ¿Lograron Burak y Neslihan, finalmente, encontrar la paz, la serenidad que tanto anhelaban, o el torbellino de su amor, la vorágine de sus circunstancias, los consumió por completo? Eso es lo que vamos a desentrañar ahora, lo que daremos a conocer para cerrar este capítulo de su historia. La historia de Burak y Neslihan, en su crudeza y en su belleza, nos enseña una lección fundamental. El amor puede ser la fuerza más poderosa del universo, capaz de inspirar actos de valentía inimaginables, de actos de heroísmo cotidiano. Pero también puede ser una fuerza destructiva si no se maneja con cuidado, si se deja llevar por la impulsividad, si se ignora la sensatez. Burak no fue un tonto, mis amigos. No actuó por ignorancia o por estupidez. Fue un hombre que eligió amar con todo su ser, con cada fibra de su existencia, incluso cuando el camino estaba plaguinado de espinas, de obstáculos insalvables. Se entregó por completo a Neslihan, arriesgando su propio destino, su futuro, su vida, por la posibilidad, por la ilusión, de una felicidad compartida que en su mente lo justificaba todo. ¿Y ustedes, qué piensan de esto? ¿Hasta dónde llegarían ustedes por amor? ¿Qué límites estarían dispuestos a cruzar? ¿Creen que Burak tomó las decisiones correctas, o se dejó arrastrar por una pasión que lo consumió? Me encantaría leer sus reflexiones, sus opiniones, sus experiencias, si se atreven a compartirlas.
Déjenme sus pensamientos en los comentarios, porque este es un espacio para el diálogo, para la reflexión compartida. En resumen, hoy hemos explorado la fascinante, la conmovedora y la sumamente arriesgada historia de amor entre Burak y Neslihan. Hemos visto cómo un amor apasionado, casi enfermizo, puede llevar a un hombre a poner en juego todo lo que tiene, desde su estabilidad económica hasta su seguridad física y su reputación, solo para estar al lado de la mujer que ama, para intentar protegerla, para intentar hacerla feliz. Hemos hablado de las decisiones difíciles, de los sacrificios dolorosos y de los fugaces momentos de pura felicidad que marcaron su intrincada relación. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma del amor, su poder inmenso, su belleza sublime, pero también su precio a veces devastador. Muchas gracias de corazón por acompañarme en este viaje emocional. De verdad aprecio enormemente que se tomen el tiempo de ver nuestros vídeos, de compartir estas historias con nosotros. Si esta historia les ha impactado, les ha hecho sentir algo, les ha removido por dentro o simplemente les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Ayuda muchísimo a que más personas descubran estas historias, a que nuestro mensaje llegue más lejos. También compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con sus colegas, con cualquiera que crean que pueda disfrutar o reflexionar con esta narrativa. A ver qué opinan ellos, a ver si resuena en sus corazones. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, si han llegado hasta aquí y no han apretado ese botón, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra familia, a nuestra comunidad de exploradores de historias, y activen la campanita para que no se pierdan nuestros próximos contenidos, que seguro les encantarán. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia que los dejará pensando, con otra aventura que exploraremos juntos. Hasta pronto, mis queridos amigos. Cuídense mucho.